A ver, no todas las oraciones son iguales. Algunas piden paz, otras perdón. Pero esta fue forjada como un arma. Nació de una visión del infierno tan, pero tan real, que un papa la convirtió en un escudo espiritual para el mundo entero. Esta es la increíble historia detrás de la oración a San Miguel Arcángel. Y ojo, esto no era una metáfora. Para nada. Fue, digamos, la esencia de un desafío sobrenatural. Una conversación que, según los testigos, ocurrió en un plano invisible para todos. Bueno, para todos menos para un hombre. Para entender esto bien, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a un momento y a un lugar muy específicos. El Vaticano, a finales del siglo XIX. Una época de muchísima agitación política, donde la Iglesia se sentía literalmente bajo ataque. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto, porque en lo que parecía un día cualquiera, el Papa León XIII vivió algo que cambiaría para siempre la devoción católica y que dejaría un legado de guerra espiritual. A ver, imaginen la escena por un momento. El Papa acaba de celebrar la Eucaristía, todo normal, y de repente se detiene en seco. Su cara, dicen los relatos, cambió por completo. Se puso pálido de horror. Se quedó con la mirada fija en un punto en el aire, como si estuviera viendo algo que nadie, absolutamente nadie más, podía percibir. Lo que el Papa vio ya era aterrador, pero lo que escuchó, eso fue mucho peor. Un diálogo escalofriante. La voz de Satanás, presumiendo ante Dios de que podía destruir la Iglesia. Solo necesitaba una cosa, un siglo. Un siglo de más poder sobre la humanidad. Y según la visión, su petición fue concedida. La reacción del Papa fue de verdad inmediata y drástica. No hubo reuniones, no hubo comités, nada. Corrió a su despacho y en menos de media hora salió con un papel en la mano. Era una orden de batalla espiritual, una oración que tenía que rezarse en todo el mundo católico. ¿Ya? Y esta fue la oración. Estas primeras líneas se convirtieron en un grito de guerra para millones de personas, una invocación directa a un protector muy específico contra un mal muy, muy específico. Pero, ¿a quién estaba llamando exactamente? Pasemos ahora a la figura central de todo esto. Porque para entender el arma, primero hay que entender al guerrero. San Miguel, nada más y nada menos que el comandante del ejército celestial. Mucho, pero mucho antes de la oración de León XIII, San Miguel ya era una figura clave. Esta imagen gótica lo muestra en sus dos roles principales. Por un lado, pesando las almas en el juicio final, la psicostasis, y por otro, venciendo el dragón del Apocalipsis. O sea, él representaba el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Pero su imagen fue cambiando con el tiempo. Pasó de ser un ángel con una túnica a ser un caballero divino en toda regla. Y esta militarización no fue casualidad, reflejaba los conflictos que se vivían en la tierra. Su armadura se volvía más y más compleja a medida que la Iglesia enfrentaba guerras y herejías. Se convirtió, pues, en un símbolo de propaganda muy poderoso. Y claro, si el héroe cambia, el villano también tiene que cambiar, ¿no? El mal pasó de ser este dragón simbólico, una bestia medio abstracta, a un demonio humanoide. Una figura con partes de murciélago, de león, de serpiente, pero con un cuerpo que se podía reconocer como humano. Esto hacía que la amenaza del mal se sintiera mucho más personal, más cercana. Volvamos al texto que escribió el Papa. Porque no es solo una petición. Si la analizamos, es una estructura de combate. Vamos a ver sus componentes clave. Este título es crucial. No lo llama simplemente ángel. Lo identifica como el príncipe de la milicia celestial, o sea, el general de todos los ejércitos de ángeles, el que fue designado por Dios para liderar la lucha contra el mal. Es un reconocimiento de su rango, de su autoridad. Y aquí viene la orden directa. Esto transforma la oración de ser una simple defensa a ser un ataque activo. Es una súplica con una función casi de exorcismo, pidiendo no solo protección, sino la expulsión y el encierro de las fuerzas malignas que, según esta creencia, vagan por el mundo. La historia de cómo se ha usado esta oración es casi tan fascinante como su origen. Su popularidad ha sido como una montaña rusa.
Ha subido y bajado dramáticamente durante el último siglo. Miren esto. La oración se volvió obligatoria en todo el mundo por casi 80 años, pero con las reformas de los años 60, de repente, desapareció de la misa. Parecía una reliquia del pasado, hasta que Juan Pablo II la trajo de vuelta. Y mucho más reciente, en 2018, el Papa Francisco la puso de nuevo en el centro, pidiendo que se rezara para proteger a la Iglesia de sus propias crisis internas. Ahora, es muy importante señalar que la identidad de Miguel no es algo aceptado universalmente. La doctrina católica lo ve como el arcángel de mayor rango, una criatura distinta a Cristo. Pero, en contraste, la teología de los testigos de Jehová lo identifica como otro nombre para Jesús mismo, antes y después de su vida en la tierra. Son dos interpretaciones teológicas muy diferentes de la misma figura bíblica. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa esto hoy en día? ¿Por qué una oración del siglo XIX que habla de una batalla cósmica resuena con tanta fuerza en el mundo moderno? Su regreso no es ninguna coincidencia. Mucha gente la ve como una herramienta para una batalla espiritual de nuestros tiempos. Ya sea que se interprete como una lucha contra la injusticia, contra las crisis de fe, las adicciones o simplemente contra esa sensación de caos en el mundo, la oración ofrece un lenguaje de confrontación y la promesa de un aliado muy poderoso. Entonces, la pregunta final queda ahí, flotando en el aire. ¿Es la batalla espiritual solo una poderosa metáfora para los conflictos que vivimos, tanto internos como externos, o describe una realidad invisible que sigue ocurriendo a nuestro alrededor? La respuesta que cada quien elija no solo define el poder de esta oración, sino la naturaleza misma del mundo en el que vivimos.